Señoría, tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, presidenta. Gracias, consejera, por la explicación que nos ha trasladado sobre ese balance del Ecuador, ahora que estamos en el Ecuador de la legislatura, sobre estos 2 primeros años suyos al frente de la Consejería de Economía, de Hacienda y de Fondos Europeos. Decía usted al inicio de su intervención que mucho me he dado por aludida. Nos dedicamos a retorcer los datos para que parezca que las cosas son de otra manera. No retorcemos los datos, lo que no hacemos es esconder datos que nunca aparecen en las intervenciones cuando ustedes tienen que explicar la situación económica de Andalucía o la situación social de Andalucía. Entonces, usted hace una selección de datos a los que ahora me referiré, pero no será por Andalucía la que eluda poner sobre la mesa como parte de la situación social y económica de nuestra tierra, que tenemos unos datos de desempleo que siguen siendo muy desalentadores y que siguen cebándose con la población más joven, que tenemos una fuerte demanda insatisfecha en el ámbito educativo de la formación profesional y de la universidad, de plazas públicas a las que puedan acceder los chicos y las chicas que quieren continuar su formación y no pueden hacerlo en la privada, que tenemos un deterioro generalizado de los servicios públicos. Me ha resultado sorprendente que usted diera en los primeros compases de su intervención por cumplido los objetivos que se habían puesto al inicio de la legislatura y ha mencionado expresamente entre ellos garantizar unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía. Creo, honestamente, consejera, que los problemas que estamos atravesando, fundamentalmente en sanidad, pero también en educación, en dependencia, no permiten tener esa posición tan positiva sobre la gestión de esos servicios. Saben que también hay una creciente demanda insatisfecha en materia de vivienda y que tenemos a cientos de miles de personas en Andalucía que viven en exclusión, que viven en situaciones de pobreza, que tenemos un problema de pobreza infantil importante y muchos barrios donde esas situaciones de vulnerabilidad se ceban con su población, que cada vez se ve con menos expectativa y menos representada en las decisiones que se adoptan por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Por tanto, no es retorcer los datos, es completar con teselas que ustedes esconden el mosaico de la realidad de Andalucía. Y le decía que me iba a referir a algunos de los datos que usted había dado, porque usted, bueno, yo lo entiendo, ¿no?, pero en fin, utiliza ese tono triunfal como de los datos y los hechos nos dan razón en cuanto a las decisiones que hemos tomado. Sin embargo, si hacemos un análisis político de los acontecimientos, la situación económica de Andalucía, que ha evolucionado positivamente, los datos que usted nos refería, tienen mucho que ver con una situación económica favorable generalizada, en un entorno en el que efectivamente las cosas van mejor y que Andalucía ha podido beneficiarse de ese viento de cola, como se le llama ahora, que ha tenido estímulos financieros y económicos con los que otros ejecutivos de Andalucía no habían contado. Hay una disponibilidad de recursos, tanto estatales como europeos, que permiten afrontar una serie de políticas, desde luego de una manera mejor de lo que ustedes lo hacen, no es por falta de recursos, desde luego, ahora también me referiré a ello. Y también, como le decía, hay un marco económico favorable generalizado, hay un marco financiero favorable generalizado y también hay un marco normativo. Porque, claro, ustedes, que son muy dogmáticos, aunque acusen de eso a terceros, tenían muy interiorizado, y lo siguen teniendo, que para ser competitivo la gente tiene que trabajar en condiciones precarias, que la manera de garantizar la competitividad viene acompañada de salarios que sean muy justos, muy cortitos. Y resulta que llega la mejora del salario mínimo interprofesional, a la que ustedes se negaron como gato panza arriba, y esa intervención, junto con las mejoras que ha generado en el ámbito normativo la aprobación de la reforma laboral, le permiten a usted, aun cuando Andalucía todavía tiene una situación muy preocupante de paro cronificado, presumir de unos datos de incremento de personas empleadas en Andalucía y con unos contratos más estables, que quieren decir dos cosas: que efectivamente la reforma laboral era buena cosa y que subir el salario mínimo interprofesional, lejos de deteriorar nuestra situación económica, la dinamizaría.
porque hay una disponibilidad de renta mayor que ha permitido a un amplio volumen de población también generar ese complemento positivo a otras situaciones que han hecho que nuestro entorno, en términos económicos, sea favorable. Otra cosa que le quería comentar, porque claro, saliendo de eso que le quería referir con respecto a su valoración tan triunfal de los datos andaluces. Consejera, nosotras echamos en falta planificación de la economía, que fíjese que antes era algo de lo que solo hablábamos la gente de izquierda, pero ahora ya también las autoridades impregnadas de una ideología mucho más liberal y demás comprenden que la planificación de la economía es fundamental. Y por mucho que lo hemos pedido, nunca hemos conseguido que el Ejecutivo de Moreno Bonilla, ni a través suya, ni de otros consejeros o consejeras, o él mismo, nos responda a cuáles son los proyectos tractores estratégicos, los que son marca Andalucía, por los que ustedes apuestan como revulsivo para mejorar nuestra situación, para diversificar nuestro potencial de empleabilidad, para garantizar una mejora cualitativa del entorno productivo de Andalucía. Y lo echamos en falta porque nos parece importante y que tiene mucho que ver también con la muy deficiente gestión y poco talentosa aplicación de los fondos europeos en nuestra tierra, en torno a los cuales ustedes no han sido capaces de concitar al talento que tiene nuestra tierra en la iniciativa privada y coordinarla desde el liderazgo de lo público para acudir a esos elementos en los que, con una economía bien planificada, generáramos los revulsivos que necesitamos, los que son sectoriales y los que son territoriales, porque Andalucía necesita una planificación sobre su sector primario, de la que carece, pero que hay que sentarse a pensarla. Tenemos una pata fundamental de nuestra economía descansando en el sector primario, que está enfrentando desafíos a los que ustedes no tienen respuesta, porque aquí hay que hacer una planificación a largo plazo para ver cómo vamos a conciliar la pujanza de ese sector con una escasez de agua y una introducción en el mercado productivo de grandes fondos que no radican aquí, que está expulsando población y que está generando una menor fijación de la riqueza en los territorios donde se produce. No hay una estrategia para el sector turístico en el que hay que poner orden y en el que lo cuantitativo necesita un tope para que no perdamos otra de las patas fundamentales de nuestra economía. Pero también lo necesita el sector comercial, la necesita el sector industrial, y le decía que también falta esa estrategia en términos territoriales. Falta una estrategia para el futuro, para el medio, para el largo plazo, para el campo de Gibraltar, para la comarca de Linares, alguna referencia hacía usted a ella, para la campiña cordobesa. Es decir, hay muchos elementos que debieran estar ya como elementos evaluables después de 2 años de mayoría absoluta del Gobierno de Moreno Bonilla y que siguen preocupándonos mucho porque no solo no mejoran, sino que en algunos casos empeoran. Y ahora la referencia al otro dogma, junto con el de la precariedad, es competitiva. Si bajamos los impuestos, recaudamos más. Si eso fuese cierto, las comunidades autónomas que no han escalado tanto en ese ranking de dudoso honor de cómo nos hacemos el dumping fiscal unas comunidades con otras, pues habrían tenido una recaudación más pequeña que Andalucía, pues resulta que todas la han tenido más grande. Entonces, si las comunidades que no han rebajado la presión fiscal a quienes mejor pueden pagar los impuestos han recaudado más que en Andalucía, probablemente, como le hemos dicho ya no sé ni cuántas veces, la recaudación, el incremento de la recaudación tiene que ver con esa bonanza económica y con ese incremento de personas cotizantes que ahora contribuyen a esos números de los que ustedes presumen, aunque las medidas para que se convirtieran en personas empleadas a ustedes les hicieron enfurecer y se negaron a ellas. Y un comentario sobre la financiación. Ha elegido usted muy mal día para volver a sacar la canción de la financiación, porque ayer Andalucía perdió 1.090 millones de euros porque ustedes se han puesto al servicio de la estrategia del señor Feijóo y de la estrategia del PP. Entre Andalucía y Génova, ustedes Génova. Y eso que usted se abstuvo
con el techo de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero ya le han enmendado la plana y ayer aplaudían entusiasmados diputados andaluces del Partido Popular cuando Andalucía perdía 1.090 millones de euros, que hubieran venido muy bien para la sanidad, para la educación, para la vivienda, para la dependencia, para la justicia y para todo lo que ustedes claman una mejor financiación, que es verdad que es injusta, pero que cuesta trabajo creerles cuando a ustedes parece que les sobra el dinero. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita.